Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Edgar Vigurra y soy el líder de la iglesia cristiana Conocer la Verdad. Y hoy quisiera más que nada que meditemos en una palabra que ha llegado a mi vida ahorita con tantos congresos acerca de la adoración, con tantos congresos acerca de ser un adorador verdadero. Quiero recordar las palabras del Señor Jesucristo que dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa palabra debería de nosotros hacernos meditar en verdad qué es ser un adorador. Y ser un adorador no es levantar nuestras manos y elevar un canto en un ritmo suave, derramando lágrimas, llorando intensamente, sintiendo un compugir en el corazón. Eso sinceramente no es ser un adorador. Un adorador es algo más allá, que el mismo texto nos lo está diciendo. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a indagar. En espíritu es a través del Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que entonces empezar a meditar qué significa eso de en espíritu y en verdad. El espíritu es que nosotros tengamos que ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es una cosa. ¿Y cómo voy a ser guiado por el Espíritu Santo? Bueno, fácil, hermano. Tenemos que ver lo que dice Gálatas. Gálatas nos está hablando acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En mí, si quiero ser en realidad un adorador, tengo que en realidad expresar los frutos del Espíritu. El Espíritu tiene que estar haciendo la obra en mí, ¿sí? No puedo ser un adorador si los reflejos o las emociones de mi carne fluyen a través de mí, sino que en realidad sea una obra del Espíritu que está fluyendo a través de mí. Entonces, la obra del Espíritu dentro de mí me hace ser un adorador en espíritu. Pero para que eso pueda ser realidad, yo tengo que ver que realmente el fruto del Espíritu se esté mostrando en mi vida, si no me estoy engañando. No son las lágrimas, no es la risa, no es la danza, no es el canto, es el fruto del Espíritu dentro de mí, mostrando que en realidad soy un adorador. Porque dice que el Padre tales adoradores busca. Entonces Dios está buscando adoradores así que le adoren en espíritu. Y eso es a lo que se refiere, que le adoren en espíritu, es que dejen que el Espíritu Santo obre en sus vidas y que los transforme, que los cambie, que no lo contristen, como dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Como dice Pablo también en Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sí, tenemos que cantar, eso sí, obviamente, no estoy negando que tengamos que cantar, porque el mismo apóstol lo dice, con cantos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿verdad? Adorando al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Esa es una realidad, pero necesitamos ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Porque nuestra vida está reflejando el interior. En espíritu, ¿verdad? Significa que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros, hermanos. Y que no es la carne la que está adorando a Dios, sino es realmente algo que viene de adentro de la obra del Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos, si sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces sois hijos de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ser guiados. Ahora, ¿hacia dónde me guía el Espíritu Santo? Eso es lo importante que yo tengo que ver, y eso es lo que tengo que analizar, y eso es lo que tengo que ver ante tanto engaño que hay hoy en día. ¿Hacia dónde me guía el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo me guía hacia una vida de obediencia a Cristo y hacia una vida de obediencia a la palabra. Sí, cuando yo cumplo esas dos partes, entonces me empiezo a convertir en un adorador en espíritu y en verdad, porque la palabra de Dios es verdad, ¿no? La suma de tu palabra, dice el salmista, es verdad. Entonces, para yo convertirme en un adorador en espíritu y en verdad, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, y guiado por el Espíritu Santo a la obediencia a Cristo y a la obediencia a su palabra. ¿Sí? No puedo ser un adorador si no estoy dejándome guiar hacia la palabra de Dios. Tengo que no solo ser guiado a la palabra de Dios, tengo también que obedecer la palabra de Dios, lo que diga ella. Si la obra del Espíritu Santo está obrando en mi vida, Él me guiará hacia la verdad, o sea, me guiará hacia su palabra.
porque el Espíritu Santo nunca negará ni contradecirá lo que Él ya inspiró, que es la Sagrada Escritura y son las cartas que nosotros tenemos ahorita actualmente. El Espíritu Santo va ahí y te va a alumbrar a través de su palabra inspirada. Entonces tú tienes que ir a la palabra para conocer lo que Dios quiere en verdad. Dice Samuel, ¿verdad? Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y ese es un factor. Oílo bien, Dios se complace más de la obediencia que de los sacrificios. Nosotros tenemos que obedecer si queremos ser en realidad un adorador. ¿Y obedecer qué? La palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. De nada te sirve, amigo, estar una hora saltando, brincando, llorando, derramando lágrimas, si cuando sales de ahí no estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Es más, si mientras estás ahí estás yendo contra la palabra de Dios, porque es de verse que muchos congresos que hay hoy en día atentan hasta contra la misma palabra de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que poner cuidado. ¿Quieres ser en realidad un adorador? ¿Quieres ser en realidad un adorador en espíritu y en verdad? Obedece la palabra. Métete a la palabra, estudia la palabra. Estudia la Biblia, hermano, porque si no, no puedes ser un adorador en espíritu y en verdad. Vas a ser alguien que sea guiado nada más por cualquier viento de doctrina. Hay cantos hoy en día muy actuales que se entonan en varios congresos que van contrarios a la Escritura, que van contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Y tú lo estás haciendo creyendo que eres un adorador así, y te estás equivocando, estás yendo contra el mismo Espíritu Santo quien inspiró esa palabra. Entonces no te estás convirtiendo en un adorador, te estás convirtiendo en un rebelde, en un idólatra. Te estás volviendo del bando enemigo. Es como un soldado que tiene guerra contra otro y empieza a disparar, pero de repente se voltea y empieza a dispararle a sus compañeros. Y trata de derrocar a su propio rey. Eso es insólito. Bueno, pues muchos cristianos hoy en día están haciendo eso por no ir a la palabra de Dios, por no fijarse lo que dice realmente la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ver qué realmente dice la palabra de Dios para convertirme en un adorador en espíritu y en verdad. ¿Quieres ser un adorador? Sujétate a la palabra, estudia la palabra, medita la palabra y obedece la palabra. Y entonces serás un adorador en espíritu y en verdad, que Dios sí está buscando a esos adoradores. ¿Y tú quieres convertirte en uno de esos? Hazlo. Te reto a meterte en la palabra de Dios. Te reto a meterte y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada y cambiada a través de ella. Porque ella es como agua que limpia en nosotros toda mancha, toda inmundicia, que nos hace ver como en un espejo en donde estamos mal. Pero si tú no vienes a la palabra y solo te guías por el emocionalismo de las canciones actuales, por el emocionalismo de los predicadores motivacionales que hay hoy en día en las iglesias cristianas, entonces lo único que vas a hacer no es convertirte en un adorador, sino convertirte en un rebelde en verdad. Eso es lo que muchos cristianos hoy en día están haciendo, saltando, aplaudiendo, y no es porque la danza o el aplauso sean malos, no, porque lo están haciendo sin adoración en espíritu y en verdad. Dios está buscando verdaderos adoradores, pero no esas personas que rechazan su palabra. Hay ateos que rechazan abiertamente la palabra, pero tú, amigo, tú la estás rechazando porque no quieres obedecer lo que realmente te está diciendo. Es más, decía Agustín de Hipona por ahí, si tú crees lo que te gusta del Evangelio y lo que no te gusta lo rechazas, entonces tú realmente no crees en el Evangelio, tú crees en ti mismo. Entonces esa es una verdad y una realidad. Tú no eres un adorador cuando te crees a ti mismo. Tú eres un adorador cuando te sumerges a la palabra y ves que no te puedes creer a ti mismo, que lo que tienes que hacer es depositar tu total confianza y tu total entrega a Dios. Entonces tú tienes que venir a los pies de Cristo y tienes que rendirte a los pies de Cristo y tienes que obedecer la palabra que Cristo dice. Jesús dice, me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo, ¿verdad? Y muchos hoy en día cantan Señor, Señor. Muchos hoy en día levantan sus manos y le dicen a Jesús Señor, pero no lo obedecen. No quieren ir a su palabra, no quieren estudiar la palabra, no se interesan por la palabra, se interesan por todo aquello que los motive carnalmente. Y es triste hoy en día que muchos adoradores salgan con un ímpetu carnal de decir voy a conquistar el mundo, voy a arrebatar las almas. Salen de ahí y no hacen nada. ¿Por qué? Porque es puro emocionalismo. Y lo único que están haciendo es engañarse más a sí mismos.
Amigo, te estoy hablando en serio. Examínate y ve que solo te estás engañando a ti mismo, porque vas contra la misma palabra de Dios. ¿Crees que vas a conquistar el mundo? Déjame decirte algo, no lo vas a conquistar. La misma palabra de Dios dice que no lo vamos a conquistar. ¿Sí? La misma palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que creo que ya son los que estamos viviendo, ¿verdad? Dice que será terrible, la maldad aumentará. No dice que la iglesia va a conquistar el mundo. En cambio dice que el engaño, la apostasía, la maldad, el reino de las tinieblas avanzará tremendamente. Nunca dice que la iglesia va a conquistar el mundo. Eso es una mentira totalmente de los engañadores de hoy en día, de gente que se ha vuelto motivadora, no predicadora del evangelio ni de la palabra. Entonces yo te invito hoy que estudies la palabra si quieres realmente ser un adorador. Déjate de engañarte a ti mismo. Ya, entiende esto. Si tú sigues así, eres un rebelde con Dios. No puedes decirle a Jesús, Señor, Señor, si no obedeces su palabra. No puedes decirle a Jesús, mi Rey, si desechas lo que Él ya estableció en su constitución, que es la Biblia. Tú no puedes refutar lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día muchos jóvenes están engañados por el evangelio de la prosperidad. Yo te invito a que leas el Nuevo Testamento y me digas dónde se encuentra el evangelio de la prosperidad. No hay tal. Ni la Biblia ni la historia de la iglesia confirman el evangelio de la prosperidad. En cambio, lo rechazan rotundamente. La confesión positiva, otra herejía tremenda que está entrando en las iglesias cristianas. Nunca la Biblia nos describe a nosotros doblegando a Dios. Jamás, porque si no entonces Dios dejaría de ser Dios. Dios algo que tiene es que es soberano y nadie lo obliga a hacer nada. Entonces la confesión positiva, yo declaro, yo decreto, lo único que hace es hacer de Dios un genio de la lámpara en la cual tú frotas la lámpara y te tiene que cumplir tu deseo, ¿verdad? Y ese no es el Dios de la Escritura. Te estás engañando solo a ti mismo porque a Dios no lo estás burlando, créeme. En cambio, llegará un momento donde Dios te entregará a la propia maldad de tu corazón y permitirá que Satanás te engañe. Y permitirá que Satanás tome control sobre tu vida. Y te engañe más y más y más y te metas más en eso por causa de negar la verdad de la palabra de Dios. Dice Tesalonicenses, por cuanto negaron la verdad, Dios los entregó un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Quieres que Dios te entregue un poder engañoso? Síguete tomándote todas las píldoras que te dan esos motivadores y rechaza la palabra de Dios. Y entonces verás que sí, Dios te va a entregar a un poder engañoso. Déjate ya de andar con tonterías. Déjate ya de andar queriéndote burlar de Dios y de su palabra. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Entrégate a Jesucristo. Desecha todas esas fábulas profanas, esas filosofías de hombre, y entrégate a la verdad de la palabra de Dios. Y otra cosa, salte de esa iglesia que te está predicando puras filosofías humanas. Es tiempo que reacciones como un verdadero hijo de Dios. Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Jesús no dijo, si quieres venir en pos de mí, cree en ti mismo, ¿verdad? Confiesa, declara, vuélvete un positivo. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la hallará. Eso dice la Escritura, amigo. Más la Escritura habla de dos caminos, y déjame decirte que los dos caminos no es el mundo y Cristo. Los dos caminos es la religión que salva y la religión que no salva, porque si tú ves el contexto está hablando de la religión. Entonces Jesús ahí los dos caminos está hablando de una religión ancha, espaciosa, ¿verdad? Que te permite conquistar, andar todo como tú quieras, en todo, ¿verdad? Libre, triunfador, próspero. Pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Pero el camino angosto, la puerta estrecha y el camino angosto, que en el original griego es sinuoso, o sea, difícil de transitar, ese es el camino que te lleva a la vida eterna. Jesús dijo, a mí el mundo me aborrece, a ustedes también los va a aborrecer. Por lo tanto, eso de que el mundo nos llegue a amar, hermano, es antibíblico totalmente. Y te repito, sigues yendo contra la palabra de Dios. Ya es tiempo de que te arrepientas. Te invito a arrepentirte de tu pecado, arrepentirte de ir contra la palabra de Dios, arrepentirte de hacer tu voluntad. Porque no va a ser un día, amigo. Óyeme bien,
te lo estoy diciendo en serio, un día Dios vaya a desecharte totalmente y entregarte un poder engañoso para que creas totalmente la mentira y te vayas tras la mentira, porque todos estos hombres que te están dando píldoras motivacionales, que te están dando píldoras engañadoras, son aquellos que al final van a adorar a la bestia. Te invito, mi amigo, a que razones, a que medites esto y que salgas de esas iglesias que te están dando píldoras motivacionales. Es tiempo de creer en el Evangelio, es tiempo de creer en la palabra de Dios, es tiempo en volver a la reforma y decir solo a la Escritura, solo la Escritura. Sí, es tiempo de volver a creer que la Escritura es la palabra de Dios. Déjate ya de creer que es solo un libro, que es un libro de antiguo. No es un libro antiguo, es un libro eterno, es un libro que contiene palabra viva y eficaz para tu transformación, para tu vida, para tu cristianismo, para tu edificación, y te invito a que vuelvas a tomarla. Tu amigo y hermano en Cristo, Edgar Vigurra, Iglesia, conocer la verdad. Amén. Los invitamos, nos reunimos los jueves a las 8 p.m. en el restaurante El Portón, ¿verdad? Jueves 8 p.m. restaurante El Portón, en Veracruz, México. Ahí estaremos, vamos a ver si Dios nos permite más adelante la posibilidad de transmitir en vivo esas enseñanzas. Y los sábados estamos teniendo reunión de oración. Sábados 8 de la noche, 8:15, 8:20 empezamos realmente, porque todos salimos casi a las 8 de trabajar. Entonces estamos en el Asta Bandera de Boulevard, casi esquina Bolívar, también en Veracruz. Ahí nos estamos reuniendo para adorar solamente cuando haya lluvia. Entonces notificaremos por Facebook o por WhatsApp en donde nos estaremos reuniendo. Dios te bendiga y te invito a conocer la verdad. Gracias.